Entonces vamos a ver el sistema respiratorio. Muy bien. Básicamente el sistema respiratorio, pues bueno, es todo aquello que nos va a ayudar a abastecer, distribuir y realizar el intercambio de gas entre el oxígeno que respiramos y la exhalación o la expulsión de dióxido de carbono como un proceso del tejido, del proceso de eliminación de sustancias de desecho. ¿Sí? Aquí el sistema cardiovascular respiratorio tiene una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque ni la sangre puede hacer todo, ¿sí? Ni el pulmón, o sea, si tomamos el sistema respiratorio solo, no puede funcionar porque necesita un medio. En ese medio es la sangre y esa sangre si está ahí pero no se mueve tampoco va a servir. Entonces necesitamos el sistema cardiovascular que nos ayude para que de esta forma eso pueda funcionar. La interacción de todo, la interacción de todos estos, pues obviamente nos va a ayudar para que se lleve a cabo esto que es prácticamente lo más peculiar, importante y único del sistema respiratorio, que es el intercambio gaseoso propiamente dicho. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues obviamente hay un conducto, una vía aérea, un lugar por donde tiene que pasar el aire. ¿Y de dónde empieza? Bueno, del exterior al interior, pues lo primero, la nariz. ¿Sí? La nariz. Pues obviamente es el órgano de la vía respiratoria, ¿sí? Porque es específico para la vía respiratoria, que es el que va a permitir que el aire pase del exterior hacia el interior del sistema respiratorio. Obviamente tiene una ubicación pues, en el centro de la cara, ¿sí? Que tiene varias estructuras, tiene una estructura ósea, tiene una estructura cartilaginosa, tiene dos orificios que se llaman narinas, están separadas, hay dos cavidades en lo que es la propia cavidad nasal, por decirlo de alguna manera, que está dividida por un tabique, que divide una mitad y otra mitad, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, pues esta es la parte donde aquí del exterior va a entrar ese aire para llegar a todo el sistema, a toda la vía respiratoria. Entonces, este aire va a entrar a través de las narinas, ¿sí? Hay un tabique que va a dividir esta nariz en dos partes, ¿sí? Y va a tener varias particularidades. Muy bien. Este tabique está dividiendo dos cavidades nasales. Como podemos ver, aquí hay varias partes, ¿sí? Todo esto aquí estamos viendo en esta imagen lo que viene siendo la parte ósea. Y esta por dentro o sea, estos huesos están recubiertos por mucosa, ¿sí? Y esta mucosa tiene varias funciones que ahorita vamos a ver. Podemos ver también que esto, en la parte de aquí, esta parte, viene siendo, se está añadiendo una parte o está formado este tabique por una parte ósea que es el etmoides. Si se acuerdan del etmoides, es un hueso que se encuentra en la parte del centro, la parte frontal medial del cráneo, que tiene una lámina, ¿sí? Tiene una lámina perpendicular que viene siendo esta que vemos aquí, y también tiene una lámina cribiforme o una celdilla etmoidal. ¿Por qué esto que tiene que ver? Ah, pues este hueso tiene dos características. Primera, la lámina perpendicular del etmoides permite que se divida esta nariz en dos partes, pero también esta otra lámina o la lámina cribiforme o como le dicen aquí celdilla etmoidal, aquí, en esta parte de aquí es donde van a pasar fibras del nervio olfatorio, ¿sí? ¿Con qué olemos? Con la nariz. Entonces, aquí hay fibras del nervio olfatorio. Otra de las cosas principales, si se acuerdan cuando revisamos o revisaron, mejor dicho, sistemas de los sentidos, pues obviamente encontraron que este sentido es un sentido químico, porque esta mucosa que en condiciones normales, pues no aquí que es un cadáver, en la mucosa que está
recubriendo todo el interior de esta cavidad nasal, pues tiene la capacidad de diluir en el moco las partículas odoríferas y de esta manera, en esta parte, las fibras nerviosas del nervio olfatorio se estimulan, se pueden estimular porque esa dilución en ese moco ayuda a que estas partículas puedan ser identificadas. Muy bien. Entonces, estas partes, ¿sí? Se llaman cornetes. Estos cornetes, básicamente estas salidas óseas, ¿qué es lo que hacen? Si se dan cuenta, aumentan la superficie de la cavidad nasal, ¿sí? Estos cornetes están recubiertos por moco, por mucosa y obviamente por moco. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? El aire cuando entra hace turbulencia y se calienta, pero además de calentarse, permite que esta mucosa esté en contacto con ese aire que entra y trata de apartar la mayor cantidad de partículas suspendidas, ¿sí? Y este mismo moco se puede encargar de una u otra forma también de algunos gérmenes eliminarlos. Entonces, ¿cuál es la función de los cornetes? Primera, permitir mayor capacidad o mayor extensión de mucosa en la cavidad nasal. ¿Y esa mucosa para qué sirve? Primera, pues para calentar el aire, ¿sí? Si no, respiraremos un aire frío. Segunda, para poder producir moco y filtrar ese aire y permitir que las partículas ya sean que se tengan que fijar ahí para que no pasen al resto de la vía respiratoria o fijar partículas odoríferas que se disuelven en ese moco de esa mucosa para que se puedan oler, ¿sí? Ahora, también en esta mucosa hay cilio, hay células ciliadas que se van a encargar de mandar todo este moco hacia la parte de atrás, ¿sí? Ahora, ay, ¿a poco la nariz produce moco? Sí, mucho. Cuando tienen gripa, parece uno llave, que está uno goteando y goteando y goteando y goteando moco por la nariz, pero es por la función de la producción de moco normal que tiene la mucosa de la nariz. ¿Sí? Aquí ya vemos que aquí es otra toma de cómo se ven los cornetes, el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. En este cornete superior, anterior a él, está lo que viene siendo el nervio olfatorio o las fibras del nervio olfatorio que vienen o que atraviesan la lámina cribosa del etmoides. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entra el aire, se distribuyen estos cornetes, se pasa por la mucosa, se calienta, se atrapan partículas, se dan olores hacia el nervio olfatorio para poder pasar a la siguiente parte de la vía respiratoria. ¿Sí? Bueno. Otra de las características que podemos encontrar aquí son los senos paranasales. ¿Sí? Son cavidades que están excavadas en el hueso. ¿Para qué sirven? Bueno, una de las funciones es, primera, disminuir el peso del cráneo. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que hay partes que están huecas. ¿Sí? Es un seno, una cavidad. Segunda, producen moco. ¿Sí? Tercera, sirven como caja de resonancia. ¿Sí? Por ejemplo, muchos instrumentos musicales son huecos, las guitarras, los violines, el piano, etcétera, etcétera. Y eso le da sonido o le ayuda a mantener el sonido, a mantener el tono. Y estos senos también van a ayudar a mantener la temperatura. ¿Sí? Obviamente, pues colaboran con el sentido de la fonación y del olfato. De la fonación, ¿por qué? Porque le permiten ser una caja de resonancia. Del olfato, porque están produciendo moco. ¿Sí? Tenemos varios senos que son el seno frontal, el seno maxilar, el seno esfenoidal y el seno etmoidal. ¿Sí? No sé si se acuerdan así de que a veces cuando están agripados, de que se sienten constipados, de que no pueden abrir los ojos, etcétera, es porque alguno de estos senos está ingurgitado, está lleno de moco, no se puede drenar, o a veces cuando hay un buen estornudo
o de que los revuelca una ola en el mar y luego empiezan y que les sale mucha agua por la nariz y de repente sienten que se despejaron, es porque seguramente alguno de estos senos estaba tapado, ¿sí? De aquí viene la famosa sinusitis, ¿sí? Que es inflamación de alguno de estos senos. ¿Sí? Entonces son el seno frontal, que está de los dos lados, acuérdense que esta es una mitad y esta es otra mitad, el seno etmoidal, el seno esfenoidal, el etmoidal, el esfenoidal y el maxilar. ¿Sí? Son los 4 senos que tenemos nosotros. Muy bien. Después de lo que es la cavidad nasal, tenemos lo que es la faringe. La faringe viene siendo, un segmento, ¿sí? Que básicamente es un conducto de músculo y obviamente con paredes de hueso, que es lo que conocemos como la garganta, que es la que va a combinar el paso de aire y alimento, ¿sí? De la cavidad nasal pasa a la faringe, ¿sí? En su cara posterior, ¿sí? De esta forma, esta parte se llama nasofaringe, porque es la parte nasal de la faringe, perdón, ¿sí? Hay otra parte que es donde si nosotros respiramos por la boca, pues podemos pasar aire, que no es propiamente la vía respiratoria, pero pues bueno, es un conducto con el cual podemos pasar aire. Pero básicamente esta es la función de la boca es pasar alimento, ¿sí? Entonces, esta es otra de las partes que viene siendo la orofaringe, ¿sí? La orofaringe, ¿sí? Y posteriormente, ya para ser la última parte, lo que viene siendo la hipofaringe o laringofaringe, ¿sí? Que es la parte más inferior por donde ya prácticamente se tiene que dividir el paso de aire hacia la vía respiratoria o el paso del alimento hacia la vía digestiva, ¿sí? Bueno, esa es la faringe, es básicamente la garganta. Y tiene esas 3 partes, la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, en esta parte, pues básicamente lo que tiene que hacer es dividir dónde va a entrar una y dónde va a entrar otra. ¿Cuáles son las particularidades que tiene esto? Bueno, en la faringe, ¿sí? Claramente en la nasofaringe, hay un drenaje de la trompa de Eustaquio que viene del conducto auditivo medio, ¿sí? Y va a drenar aquí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque este drenaje hace un par de funciones muy importantes. Una, mantiene la misma presión a los dos lados del tímpano. Y segunda, va a permitir que esta presión se mantenga de forma constante. Y así no va a haber daño hacia el oído medio, ¿sí? Bueno, también en esta parte, en esta garganta o la faringe, como se le llama propiamente dicho, podemos encontrar las famosas amígdalas, ¿sí? Sí, que no son otra cosa más que las anginas, que no son otra cosa más que ganglios linfáticos, ¿sí? Y también podemos encontrar en esta parte lo que viene siendo aquí, las adenoides, que son otro tipo ¿cómo se llama? De tejido linfático, que crece sobre todo en los niños, ¿sí? Que es lo que podemos ver. Aquí es otro esquema de lo que viene siendo la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe, ¿sí? Creo que aquí se ve mejor en este esquema. En la nasofaringe, aquí vemos los cornetes, la nasofaringe, esta es la apertura posterior, aquí están las adenoides o amígdala faringe, el sitio de drenaje de la trompa de Eustaquio, ¿sí? O tubo faringotimpánico,
Aquí, por ejemplo, si ustedes se ven en un espejo y abren la boca, van a ver la úvula. Por los lados van a poder, si están inflamadas, no, en condiciones normales no las vemos, vamos a poder ver las amígdalas palatinas, que son las famosas anginas, y estaríamos ya en la orofaringe. Y ya en la parte de abajo sería la laringofaringe, que es la que divide, ahora sí, la que prácticamente tiene que determinar qué se va al esófago como vía digestiva y qué se va a la tráquea perdón, a la laringe o a la vía respiratoria. ¿Sí? Bueno. Después de la faringe viene la laringe. ¿Sí? ¿Qué es la particularidad la particularidad de la laringe? Pues básicamente es la que va a permitir, va a empezar a abrir lo que es la vía aérea y nos va a permitir la fonación. ¿Sí? Es la que nos va a permitir el habla y es quien va a dividir propiamente eh, eh, la vía digestiva de la vía aérea. Se va a encargar de dirigir el alimento hacia los conductos digestivos y el aire hacia la vía respiratoria. Básicamente hay varios cartílagos que le están formando. Por ejemplo, la nuez de Adán o la manzana que conocemos, pues es un cartílago. ¿Cuál es? Es el cartílago tiroides. ¿Sí? Aquí más o menos la glándula 2 dedos por encima de la escotadura externa. Entonces, esa parte les pueden tocar la pilotis, ¿sí? Que podemos ver aquí en esta parte. Cartílagos. ¿Sí? Otros que los que están ya, a ver, ahorita se cortó mi internet. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, se cortó. Sí se escuchó. Sí me escucharon. De mi parte, de mi internet falló por un momento. No sé si me escucharon. A ver por el chat. Bien. Bueno, muy bien. Voy a regresarme tantito nada más para ok. Entonces, lo de la laringe. Muy bien. Vamos a regresarnos un poquito. Muy bien. Aquí ya habíamos hablado de la faringe, lo que viene siendo prácticamente, o que conocemos o que le podemos llamar garganta, que tiene tres partes. La nasofaringe, que está por detrás de la boca, perdón, de la cavidad nasal, la nasofaringe. La orofaringe, por detrás de la
porque va a tener contacto con la laringe como la vía respiratoria y la vía digestiva, y dividir cada una de lo que viene eh, de lo que viene siendo este esquema, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias, sí, había un problema con la grabación. Bueno, muy bien. Entonces los bronquios, de los bronquios a los bronquios terminales hay varias subdivisiones, ¿sí? Que básicamente es cómo va esta vía respiratoria, cómo le va a dar espacio a que ese aire pase para todos lados, ¿sí? Y va a llegar a lo que viene siendo a formar el pulmón. El pulmón, pues obviamente son unas esponjas muy grandes, son órganos muy grandes que se encuentran en el tórax. Cada mitad del tórax está ocupado por un pulmón, ¿sí? Excepto la región del centro, que está formada por el mediastino, como ya habíamos comentado, y va desde las clavículas, que es el vértice pulmonar o el ápex, inclusive si ustedes se pueden tocar entre la base del cuello, por atrás de las clavículas, se va a notar un hueco, ¿sí? Es el hueco supraclavicular. De ahí, si ustedes tienen la curiosidad de agarrar ahí una aguja y picarse, se van a picar el pulmón. Bueno, no lo hagan, es un ejemplo anatómico. Y va a llegar estos pulmones que tienen forma de pirámides triangulares, su base, que va a ser más ancha, se va a encontrar recargada sobre el diafragma, ¿sí? Y cada pulmón está dividido por lóbulos, y estos lóbulos están dados por las divisiones que tienen esos bronquios principales. Como podemos ver, el bronquio principal, que es el bronquio principal derecho, se divide en 3 bronquios principales, perdón, se dividen en otros bronquios en varios segmentos, que son 3 segmentos principales del lado derecho y 2 del lado izquierdo, y ahí siguen las ramificaciones, ¿sí? Básicamente los pulmones no es otra cosa más que una esponja. ¿Pero de qué está hecho? Ah, bueno, de que este pulmón, conforme se va subdividiendo, ¿sí? Que vienen los bronquiolos primarios, terciarios, secundarios, y llega un bronquiolo terminal. Generalmente en estos bronquiolos terminales son los bronquiolos, y posteriormente en los bronquiolos respiratorios, se van a formar lo que se llaman alveolos, ¿sí? Estos básicamente son sacos, como podemos ver aquí. ¿Qué son estos saquitos? ¿Sí? Son los alveolos, son cavidades muy pequeñas que van a tener aire, y ese aire va a estar en contacto con un capilar, y ahí es donde se va a dar el intercambio gaseoso. Entonces, este pulmón, que es como una esponja, como si tocaran una esponja, todos esos huequitos que ustedes ven son los alveolos. Son esos alveolos, son esa parte del tejido pulmonar que está formado por estas cavidades, pues, o estos pequeños globitos, pues, dicen, algunos libros dicen como si fuera un racimo de uvas. Yo creo que es el mejor ejemplo para ver cómo estaría distribuida toda la vía respiratoria y a dónde llega. Llega a esto, a los alveolos, ¿sí? ¿Sí? Desde aquí de cómo los bronquios se van dividiendo, se van subdividiendo, hasta llegar al bronquiolo terminal, posteriormente a los bronquiolos respiratorios y posteriormente a los alveolos, ¿sí? Que es donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Aquí es otro ejemplo, aquí es como vienen todos los bronquiolos y llegan hasta este saco, ¿sí? Un saco alveolar que tiene varios de estas cavidades que se llaman alveolos. Aquí podemos ver un corte al microscopio de lo que viene siendo el bronquiolo terminal, y estos huequitos que quedan aquí, todos estos espacios, estas celdillas que se ven, pues son sacos alveolares, y son
alvéolos, que aquí es donde se lleva, aquí entra el aire, se distribuyen todas estas esponjas, por decirlo de alguna manera, y es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Y por eso el pulmón tiene esa forma, esa consistencia, como si fuera una esponja, ¿sí? Bueno, como habíamos comentado dentro de la anatomía, el pulmón está, así como el corazón tiene una cubierta que se llama pericardio, el pulmón tiene otra que se llama pleura. Las pleuras, básicamente, pues es una pleura visceral y una pleura parietal. Bueno, la parte interna, ¿sí?, de la pared torácica, por dentro, tiene lo que se llama la pleura parietal, la pleura de la pared torácica. Y el pulmón, propiamente dicho, tiene otra, que es la pleura visceral, ¿sí? O pleura pulmonar o pleura visceral, ¿sí? Bueno, estas pleuras forman un espacio, ¿sí? Donde hay un líquido que se llama líquido pleural. Y este líquido pleural permite que ambas superficies puedan moverse una con otra. Ahora, es como pegar dos vidrios con agua. Vamos a suponer que un vidrio es una pleura visceral, hay agua y otra pleura parietal. Si se dan cuenta, es muy difícil despegarlas, pero puedo mover una sobre otra. Esa es la misma función que hace el líquido pleural dentro de las pleuras, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque esta adherencia que tienen va a permitir que ese pulmón, que no es otra cosa más que una esponja, pueda estar pegado a la pared del tórax. Y si esa pared del tórax tiene movimiento, el pulmón, esa esponja, pues va a hacer ese mismo movimiento. ¿Por qué? Porque el pulmón prácticamente, el pulmón per se, no tiene músculo, ¿sí? Entonces, ¿quién lo mueve? Lo mueve la pared torácica. ¿Gracias a quién? A la unión de las pleuras. Perdón. Entonces, este pulmón, hay una pleura visceral, que es la que está unido a la víscera, al pulmón propiamente dicho. Hay una pleura, pleura parietal y hay un espacio. Entonces, esta pared torácica y este pulmón se pueden mover como uno solo, porque este líquido, este vidrio unido por agua y estas pleuras unidas por el líquido pleural puede moverse, ¿sí? Y puede también, entonces, el movimiento del pulmón va a estar dado por la pared torácica, ¿sí? Y hay patología, hay enfermedad cuando se pierde la capacidad de esa cavidad pleural, cuando se llena por algo diferente que no sea el líquido pleural en condiciones normales. Bueno, ya no nos vamos a meter a patología ahorita. Entonces aquí es otro ejemplo de cómo viene estando la pleura parietal, la pleura visceral y la cavidad pleural, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante porque entonces ya descubrimos que hay alguien que va a hacer ese tipo de movimiento. Bueno, la respiración propiamente dicho es llevar oxígeno de la atmósfera hasta los alvéolos, ¿sí? E intercambiarlos para llevar el dióxido de carbono desde los alvéolos al exterior. Este proceso donde se cambia oxígeno por dióxido de carbono se llama hematosis, ¿sí? Y básicamente tiene varias fases. Ahora, como vamos a dilucidar más adelante, si ustedes recuerdan los movimientos de las partículas a través de las membranas, siguen el mismo principio. Van de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, ¿sí? Y si recordamos, el oxígeno y el dióxido de carbono tienen la capacidad de moverse libremente a través de membranas. Bueno, ok, entonces ahorita les dejo eso. Entonces, obviamente, ¿qué tiene que ver para que haya esta hematosis? Pues yo puedo tener un alveolo sano, puedo tener sangre, puedo tener lo que ustedes quieran. Pero si ese aire no se mueve, pues obviamente, pues no va a haber cambios. Si tengo un alveolo que está lleno de agua
o que no puede hacer el intercambio de gases, pues tampoco me va a servir. Si no hay quien lleve ese oxígeno o ese dióxido de carbono, pues tampoco va a poder darse. Hay varias partes, obviamente, hay varias situaciones en las cuales se necesitan para que esto pueda ocurrir. Ok, ¿cómo le hacemos para ventilar? ¿Para que ese aire entre y ese aire salga? Bueno, básicamente, quien lo hace es la pared torácica por medio de dos movimientos, la inspiración y la expiración, ¿sí? Entonces, la ventilación pulmonar es, por medio de diferencias de presiones, hacemos que haya movimiento de aire, ¿sí? Del exterior a los alvéolos y de los alvéolos al exterior, ¿sí? Entonces tenemos dos fases, la inspiración y la expiración. Bueno, estos dos movimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ocasionar? Pues bueno, van a ocasionar que haya cambio de presiones, ¿sí? Estos dos movimientos forman una respiración. Una inspiración, una expiración, forman una respiración, que son las que tenemos que contar cuando hacemos la determinación de los signos vitales. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, básicamente el movimiento de inspiración, ¿sí? Es un movimiento activo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la caja torácica? Bueno, gracias a el diafragma, que es el músculo principal que lleva a cabo la respiración, que es un músculo que divide el tórax del abdomen, este que está aquí. Cuando este diafragma se contrae, que tiene forma de cúpula, se hace más horizontal. Entonces, de esta forma, baja, ¿sí? Y además, hay los músculos intercostales externos, a la hora de contraerse, aumentan el diámetro anteroposterior, ¿sí? Y de esta forma, ¿qué es lo que hacen? Pues básicamente forman un vacío, forman una presión negativa, es como jalar un émbolo de una jeringa, ¿sí? El diafragma vamos a suponer que es un émbolo. ¿Qué es lo que hace? Jala aire, ¿sí? Entonces, de esta forma, este, este, este movimiento de inspiración, que es un movimiento activo, va a ocasionar vamos a suponer que este es mi diafragma, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando yo inspiro, ese diafragma, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Y de esta manera estoy obligando, estoy generando un espacio que vence una presión y permite que el aire entre hacia la cavidad torácica. Es exactamente lo mismo que hace el diafragma. El diafragma, vamos a ponerle ese ejemplo, que hace un émbolo y jala aire. ¿Por qué? Porque el diafragma tiene una forma de cúpula. Cuando se contrae, se aplana. Y si recordamos, las bases del pulmón están pegadas al diafragma. Entonces, si este diafragma se aplana y se baja, que es uno de los primeros movimientos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este pulmón va a aumentar sus diámetros. Aumenta su diámetro superior e inferior, pero también los músculos intercostales que van a hacer esto van a aumentar, perdón, van a aumentar el diámetro anteroposterior. Esto va a hacer que la cavidad torácica se haga más grande. Y obviamente alguien tiene que llenar ese espacio. ¿Y quién lo va a hacer? Pues por dentro, pues va a ser el pulmón, ¿sí? ¿Cómo se transmite la fuerza de la... Ay, perdón. Ahí, por ejemplo, algo pasó de mi vía digestiva a mi vía respiratoria. Ahí la epiglotis no se terminó de cerrar. ¿Por qué? Porque estoy hablando y a la hora de estar queriendo pasar saliva, ese epiglotis no funciona adecuadamente y pasa esto. Pero bueno, ok. Entonces, este movimiento, ¿cómo se transmite al pulmón? Pues gracias a que las pleuras están íntimamente unidas, están unidas, esos dos vidrios pegados con agua, están pegados hacia la cavidad torácica.
Entonces, al aumentar el espacio dentro de la cavidad torácica, dentro del pulmón hay una presión negativa. ¿Y esto qué ocasiona? Que el aire se succione, ¿sí? Entre de afuera hacia adentro. Y de esta manera, entonces, ese movimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer que entre aire hasta a toda la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, en este movimiento, ¿sí? Va a aumentar todo lo que viene siendo el flujo de aire hacia adentro del organismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este esquema, al haber inspiración, pues aumentan los diámetros del pulmón, se aplana el diafragma, ¿sí? Y viene este proceso de inspiración y el aire puede entrar hacia lo que es la vía respiratoria, ¿sí? Y la expiración, ¿sí? Mientras la inspiración es un movimiento de estos músculos, la expiración es un movimiento pasivo. ¿Qué significa? Inspiramos y ya, dejamos que los músculos se relajen y van a llegar a su longitud de reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la expiración, ¿sí? Este proceso es pasivo, ¿sí? Y este está dado más de la elasticidad pulmonar que de la fuerza que tenga la pared torácica, ¿sí? Ustedes hagan una inspiración forzada, traten de meter todo el aire posible y va a llegar un momento en que lo van a tener que soltar y no van a tener que hacer mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, de esta forma, la relajación de estos músculos, pues obviamente llega a su longitud de reposo. ¿Qué significa? Que a final de cuentas va a haber una disminución de la presión dentro del tórax, perdón, un aumento en la presión en la vía respiratoria que va a superar la ambiental y de esta manera el aire va a salir, ¿sí? Entonces, al recuperarse estos músculos a su longitud de reposo, el aire, pues obviamente va a salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya venció la presión inspiratoria, ¿sí? Bueno, aquí tenemos cuáles son los músculos principales de la inspiración. Vienen siendo los intercostales externos y el diafragma. Los accesorios son los esternocleidomastoides, los escalenos y cuando es una inspiración forzada. La expiración para sacar aire de manera normal, pues es solamente que haya una relajación de los que se hayan activado, que realmente son los intercostales externos y el diafragma. Pero cuando queremos sacar todo el aire, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente tratamos de hacernos más chiquitos para tratar de que ese tórax no tenga la suficiente cantidad de aire, que son los intercostales internos, que disminuyen el diámetro anteroposterior, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el recto del abdomen. Si se dan cuenta, cuando sacamos todo el aire, presionamos el abdomen, que es el que nos va a ayudar a que ese diafragma suba y de esta manera tengamos menos aire. ¿Sí? Bueno. Este es el diámetro anterior posterior gracias a los incrementan los diámetros tanto superior como inferior, como anterior y posterior. Y en la exhalación, básicamente, se relajan estos. Entonces, si se dan cuenta, en este mismo esquema podemos ver cómo el tórax se contrae y entonces el aire sale fuera del organismo. Este es un esquema
de normalmente cuánto aire podemos tener, ¿sí? Bueno, normalmente tenemos 6 litros de aire. ¿Dónde están? Bueno, 500 mililitros son los que se están moviendo, ¿sí? Siempre hay aire en la vía respiratoria. Son estos, es medio litro. Siempre hay medio litro que se está moviendo, ¿sí? Siempre hay medio litro que está entrando y que está saliendo. Normalmente, en estas condiciones, perdón, ese volumen, ese aire que hay en la vía respiratoria, son más o menos 1200 mililitros, perdón, ¿sí? Ese aire siempre hay en la vía respiratoria. ¿Cuánto es? Más o menos 1.2 litros. 2 cocas de 600. ¿Sí? Es lo que hay de aire en la vía respiratoria. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Normalmente nuestras inspiraciones, expiraciones son más o menos de 600 mililitros minuto. ¿Sí? Y todos estos volúmenes es cuando nosotros hacemos una inspiración o una expiración forzada. Y todos estos vienen formando lo que es la capacidad vital. Esto es lo que nos va a permitir mover esos volúmenes de aire, ¿sí? De gas dentro de la vía respiratoria. Este es un esquema de cómo se ve la respiración, qué es lo que pasa con ese diafragma, cómo se relaja, cómo estos pulmones se expanden para que ese tórax disminuya o aumente sus diámetros. ¿Sí? Entonces, se aplana el diafragma, aumenta el diámetro superior e inferior del tórax y los intercostales van a permitir que haya un aumento del diámetro anteroposterior en la respiración. ¿Sí? Así es como se da esto. Fíjense cómo se nota que aumenta. Bueno, ahora, ¿cómo se da? Ya tenemos aire, ya tenemos un motor que es la pared torácica que se va a encargar de hacer que entre y que forme como un fuelle y que pueda entrar y salir aire. Ya tenemos un sitio donde se puede manejar esta cantidad de aire. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el intercambio de gases, que sabemos que es la función del sistema respiratorio, transportar oxígeno, recoger dióxido de carbono y exhalarlo o inhalarlo, pues bueno, ¿dónde se va a dar? En la membrana alveolo capilar. ¿Sí? Es la membrana respiratoria. ¿Sí? Hay un alveolo, uno de estos saquitos, y hay un capilar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar lo que tiene que pasar, que se da un intercambio gaseoso. Si recordamos, el oxígeno, el dióxido de carbono pasan libremente a través de una membrana. ¿Qué significa? Que entonces aquí tiene que ver las concentraciones de uno o de otro. ¿Para qué? Para poder hacer el intercambio. Es una difusión simple. Ya eso ya ustedes van a recordar, o si no les recomiendo que vuelvan a leer, cuál es la difusión simple, ¿sí? La que obedece un gradiente, la que no utiliza energía, ¿sí? Y se lleva a cabo a través de la membrana. Entonces, si tuviéramos la capacidad de extender, agarrar y cada uno de sus alveolos y pelarlos y abrirlos y todo eso, pues más o menos daría como unos 70 metros cuadrados de extensión. Entonces, el intercambio gaseoso se va a dar en la membrana alveolo capilar de forma pasiva, es una difusión pasiva entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Cómo se va a dar? Bueno, va a tender a una concentración. Aquí, por ejemplo, sale la sangre del ventrículo izquierdo y se va a la circulación mayor. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cuando esta sangre ya llegó oxigenada de los pulmones, entonces sale por fuera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues tiene una mayor concentración de oxígeno.
¿Por qué? Porque ya fue oxigenada. Entonces, va a llegar a las células, ¿sí? Estas células, que es la respiración interna, estas células que van a ocupar, pues, oxígeno. Entonces, van a requerir más oxígeno, lo van a empezar a utilizar y le van a empezar a dar el dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué va a ser este paso? Bueno, porque la célula va a requerir oxígeno, no tiene oxígeno, y aquí hay más oxígeno. Entonces, este oxígeno va a pasar de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Como lo va a utilizar, pues va a generar dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono va a ir de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Entonces, este paso de que aquí yo tengo mucho oxígeno, tú tienes mucho dióxido de carbono, pues se va a dar un gradiente. Y de esta manera se va a dar a través de esta membrana alveolo capilar el paso tanto de oxígeno de la sangre a las células como de dióxido de carbono hacia el torrente vascular. Y así se va a llevar y aquí va a pasar esto. Aquí la sangre cuando ya llega al ventrículo derecho se expulsa a la circulación menor. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber mucho dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, si esta es la cantidad de oxígeno que hay con dióxido de carbono y esta es la cantidad del aire inspirado, pues aquí hay un gradiente. Aquí hay un sitio de mayor concentración y un sitio de menor concentración que va a pasar, pues en el alveolo va a pasar mucho oxígeno a la sangre y mucho dióxido de carbono, y este dióxido de carbono se va a ir al aire inspirado porque las concentraciones son diferentes. Va a haber un gradiente y así se va a repetir todo el ciclo. ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos ver es pues estos volúmenes van a tener mucho que ver. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si yo tengo una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, una de CO2 de 40 milímetros de mercurio cuando sale del corazón, y aquí, por ejemplo, la presión de oxígeno de las células es de 40 milímetros de mercurio, pues aquí ya hay un gradiente. Entonces el oxígeno va a difundir de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Mientras que el dióxido de carbono aquí es mayor y en la sangre es menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una liberación de dióxido de carbono a la sangre, pero una entrada de oxígeno a los tejidos. Y de esta forma, así se va a recoger la sangre con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, 60 menores que el arterial, y una mayor concentración de dióxido de carbono. Entonces va a pasar a los alveolos. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire atmosférico tiene una presión de oxígeno de 159 milímetros de mercurio, entonces aquí ya hay un gradiente. ¿Sí? Entonces, el oxígeno va a difundir, ¿sí? Y el dióxido de carbono se va a exhalar. Y de esta forma, yo voy a tener unas concentraciones diferentes. Y de esta manera, voy a tener este tipo de cambios, este tipo de intercambio gaseoso en la ventilación. ¿Sí? Entonces, para que el oxígeno se vaya a los vasos capilares, pues va a depender de la cantidad de oxígeno en el alveolo, ¿sí? Y en los capilares pulmonares, ¿sí? La función, si esta membrana está funcionando o no, ¿sí? De cuántas veces está entrando el aire y de qué capacidad tiene ese alveolo para intercambiar. Y de la difusión, que va a alterar la difusión de oxígeno hacia los capilares, pues bueno, esta membrana, ¿sí? ¿Cómo se va a llevar a cabo en estas membranas? Bueno, a final de cuentas es un juego de gradientes, ¿sí? Aquí ya lo vimos, ya de dónde va una sustancia, pues de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, a un sitio de menor concentración, de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Y así sucesivamente es como se da, ¿sí? Entonces, ¿cómo se transporta el oxígeno? Normalmente el oxígeno se transporta la mayoría, casi el 96%, perdón, casi el 99%, gracias a la hemoglobina, dentro del eritrocito.
pero una pequeña parte va disuelta en el plasma como gas. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono? Bueno, la mayoría se transforma o se transporta, mejor dicho, como bicarbonato. ¿Sí? Y este bicarbonato tiene mucho que ver y es muy importante para el equilibrio del pH, ¿sí? De la acidez de la sangre, que es normalmente alcalina. ¿Qué significa que es alcalina? Que tiene más concentración de bases que de ácidos, ¿sí? Y otra pequeña parte, el 20%, va en el eritrocito porque la hemoglobina también puede transportar el dióxido de carbono y el 7% va disuelto en la sangre propiamente dicho. ¿Sí? Y de esta manera es como se lleva a cabo el transporte ya sea de oxígeno o ya sea de dióxido de carbono. Y aquí es como se dan los cambios. Por ejemplo, este viene siendo el saque alveolar, donde aquí vemos que hay una gran cantidad de oxígeno y de esta manera, pues bueno, directamente puede pasar este oxígeno que va a pasar de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Y aquí la descarga de dióxido de carbono, que se puede dar tanto en la forma de bicarbonato o en la forma que está disuelto o en la forma en la que viene la hemoglobina, va a liberarse. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay un gradiente, ¿sí? Y va a irse de un sitio de mayor concentración de dióxido de carbono, que en este caso en la circulación menor es del plasma, hacia el saque alveolar. Y a diferencia, y ahí, aquí por ejemplo, ya en los capilares, en el organismo, pues obviamente que necesita el oxígeno en la célula, ¿sí? Entonces el oxígeno va a pasar aquí y este dióxido de carbono va a pasar y se va, ya sea en la sangre, un 7%, en el eritrocito un 20%, o como bicarbonato, ¿sí? Que es como se va a llevar el dióxido de carbono hacia el alveolo. Y aquí es como podemos ver estos dos cuadros, que se me hace muy interesante, estar en el Tórtora, se los recomiendo, donde aquí nos dice qué es lo que pasa, ¿sí? Cómo se transporta una cosa que es el oxígeno, otra que es el dióxido de carbono y cómo se dan esos cambios, ¿sí? Ahora, ¿quién controla la respiración? Bueno, hay muchos factores. Básicamente tenemos, si se dan cuenta, más o menos aquí a nivel de bulbo, en esta parte, tenemos el centro respiratorio. Está cerca del centro cardíaco también, no sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Qué sensores son los que le dicen o los que tienen que controlar la respiración? Bueno, básicamente es, primera, ver las concentraciones que hay de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, aquí tenemos sensores en lo que viene siendo en el seno carotídeo, perdón, en el arco aórtico, tenemos sensores de oxígeno, como los coches, ¿sí? También tenemos manera de ver a nivel del sistema nervioso central, determinar la concentración del pH, ¿sí? Y del CO2. Entonces, ¿estos qué es lo que van a ocasionar? Bueno, estos van a mantener, van a avisarle a ese centro para que tenga una respuesta. Ahora, también hay un marcapaso, que sin que nosotros lo hagamos, pues tenemos respiraciones que van a estimular, digamos que van a estar disparando para que los músculos respiratorios se muevan. Pero también va a haber modificación si encuentra una disminución de oxígeno, pues obviamente le va a decir, oye, centro de control, estamos bajando el oxígeno. Entonces esto también va a estimular la respiración a través de la estimulación de los músculos respiratorios, ¿sí? También el CO2, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este centro va a calcular, va a estimularse. Primera, porque tiene un marcapaso que nos dice, tú respira. En condiciones normales no estamos respirando y se van dando pequeños ajustes dependiendo del oxígeno y del dióxido de carbono. Pero si este aumenta o este disminuye en cualquiera de sus proporciones, pues obviamente va a estimular la, la contracción de lo que viene siendo la intensidad respiratoria. Entonces, y estos también se tienen que modificar de acuerdo a, si estoy hablando
si toso, si tengo ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros podemos, si nosotros decidimos, podemos respirar más fuerte o dejar de respirar. Sin embargo, ¿sí? Nosotros no podemos decir, voy a dejar de respirar y dejo de respirar. No. En un momento determinado, el núcleo respiratorio va a decir, respira. Así como cuando hacen berrinche, de que quieren aguantarse la respiración, no van a poder. ¿Sí? Entonces, cuando hay alteraciones en el dióxido de carbono y en el oxígeno, pues simplemente se va a disparar el sistema que va a decir que va a estimular de manera involuntaria los músculos de la respiración y ustedes van a respirar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué, ya sea del aumento de la presión de dióxido de carbono, que lo que se detecte en los quimiorreceptores van a estimular, ¿sí? Van a llegar al centro de control y estos van a hacer que los músculos respiratorios aumenten la ventilación hasta que se logre estabilizar la causa por la cual se estimularon, una disminución del oxígeno, un aumento del dióxido de carbono o del pH. ¿Por qué? Porque si recuerdan, mucho tiene que ver lo que es el transporte de dióxido de carbono en forma de bicarbonato, ¿sí? Factores emocionales, factores químicos, por ejemplo, niveles de dióxido de carbono, las pacientes que sufren de intoxicación por dióxido de carbono, aquellos quemados en espacios cerrados, estos son factores que afectan la respiración, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de esta forma, todo esto, todo lo que los receptores nos digan, ¿sí? O como se interprete, es como se va a controlar la respiración.